Hola, soy Pipe y sean bienvenidos a este nuevo video. Te invito a activar los subtítulos en inglés y para esta ocasión te presento mis 15 favoritas rumbo a Miss Universo 2021, edición octubre. Recordemos que hasta el momento están electas 43 candidatas y se cree que la final será en el mes de diciembre. Hazme saber tus favoritas y comencemos. En el puesto número 15 encontramos a Miss Universo Polonia. Ella es Agata Udogia, de las cartas más fuertes por Europa, contando con un rostro armonioso, bastante belleza y un cuerpo estilizado. Ella tiene 24 años, 1,76 m. Ella se graduó en monitoreo geográfico, administración de empresas y actualmente estudia nanotecnología. A ella le apasiona el deporte, la industria automotriz y tocar el piano. Continuamos con Miss Universo Portugal. Ella es Orícia Domínguez dos Santos, una candidata con experiencia y lo notamos con la fuerza que se presenta en esta edición. Recordemos que ya participó en el Miss Venezuela 2018, donde quedó como segunda finalista. Ella tiene 27 años, mide 1,75 m, además de inglés habla portugués. Ella es licenciada en diseño de imagen y tiene una maestría en imagen en moda y medios visuales. Avanzamos al puesto número 13 y nos vamos directamente a Américas. Conozcamos a Miss Universo Chile. Ella es Antonia Cristal Figueroa, una candidata que se encuentra en plena evolución y el resultado que nos muestra es increíble y de todo mi agrado. Su rostro cuenta con facciones fuertes que le dan un espectacular registro. Ella también posee un cuerpo trabajado y gran postura. Tiene 26 años, modelo de profesión, campeona de taekwondo y ex violinista profesional. Ella habla con fluidez inglés, alemán y portugués. Recordemos también que ella participó en Miss Mundo 2016 y Miss Tierra 2018. También es presidenta de una ONG llamada Voluntarios, que se basa en ayudar a niños y adolescentes. El puesto número 12 es para Clémence Bottineau. Ella es Miss Universo Francia. Este año Francia opta por una preciosa morena con bastante ángel, de 1,75 m y 23 años. Ella es apasionada por la moda, el arte, es bailarina de salsa y tiene una licenciatura en ciencias con honores. Ella lucha contra el racismo y busca una mejoría en su isla. Es momento de conocer a Yeli Rivera. Ella es Miss Universo Perú. Esta belleza contiene todo el material para trabajar y tener una increíble evolución. Para ser nueva en el mundo de los reinados, logró un trabajo excelente, sobresaliendo durante toda la competencia. Ella tiene como su mejor aliada a su hermana, quien representó a este país en Miss Universo 2019, logrando ser top 10. Esto le servirá como un plus y sabrá cómo actuar y en qué mejorar. Ella busca crear una ONG que ayuda a los niños y adolescentes a desarrollarse de manera personal y profesionalmente, para que se liberen de todas las vivencias negativas de su pasado. Gerente de una empresa dedicada al desarrollo y crecimiento, mide 1,78 m y tiene 26 años. Llegamos al puesto 10 y en él se encuentra Miss Universo Bélgica, Kirill Deltour. Esta preciosa morena se une al grupo de favoritas y curiosamente ella fue la primera candidata electa en esta edición, contando con buen tiempo para su preparación. Su enfoque social han sido los infantes y hacer todo lo posible para combatir la pobreza, siendo embajadora de esta fundación. Ella tiene 22 años y mide 1,75 m. Es estilista de profesión. Continuamos con Miss Universo Namibia. Ella es Chelsea Chikonko. Qué gran actitud la de esta contendiente. Ella se presenta con un estilo que la hace sobresalir, un hermoso color de piel, bastante fuerza escénica. Está entregada por completo a las causas sociales. Es fundadora de una campaña llamada Yo Puedo Decir Que No, empoderamiento que promueve la educación inclusiva.
Trabaja como modelo profesional, comediante y activista. Ella tiene 23 años y mide 1,80 m. Conozcamos el puesto número 8 y en él se encuentra Valeria Ruiz. Ella es Miss Universo Costa Rica. Considero que su trabajo rumbo a la corona ha sido exquisito. Ella siempre está en su papel de Miss, trabajando cada detalle, y destaco que nos ofrece gran contenido de calidad. Su estilismo es el correcto y cada día sobresale aún más. Ella sufrió de anorexia y esta experiencia le impuso a crear una fundación que busca ayudar a otras personas que padecen trastornos alimentarios. Por otra parte, Valeria es estudiante de Derecho, cuenta con una amplia experiencia en el modelaje, tiene 28 años y mide 1,78 m. Miss Universo Vietnam ubica la 7ª posición. La versatilidad va de su mano y la preparación y experiencia vivida. Ella lleva 5 años desde la primera participación en su concurso nacional. Está completamente enfocada en la educación de su país, mejorar el estilo de vida de los estudiantes y ayudar a las personas damnificadas por la pandemia. En cuanto a su desenvolvimiento escénico, es algo que no debemos preocuparnos por las representantes de este país. Ella es modelo profesional y nos lo demuestra con su excelente pasarela. Kim tiene 25 años, mide 1,73 m de altura, se graduó en Administración de Empresas y domina el idioma del inglés. Llegamos al 6º lugar y en él se encuentra Miss Universo México, Deborah Halal, la encargada de buscar el back-to-back en esta edición y asimismo la dueña de una gran belleza facial. Su registro y producciones son excelentes, ella siempre nos está mostrando su trabajo y es muy notorio su evolución. Trabaja en pro de los bomberos, mejorando sus vidas con niños con autismo y desde 2015 realiza diferentes actividades benéficas. Ella tiene 25 años, mide 1,80 m y cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas. Le damos inicio al top 5 con Beatriz Luigi Gómez. Ella es Miss Universo Filipinas, una contendiente con contenido, seguridad y belleza. Está rompiendo barreras como la primera reina LGBT del país. También hace parte de la unidad de reserva de la Armada de Filipinas. Es una gran entusiasta de los deportes donde participan diferentes pruebas y los recaudados para los niños afectados por el conflicto armado. Su estilo es bastante exótico, ella se crece en escena y sus habilidades de comunicación son tan fuertes que le dieron la corona nacional. Domina el idioma del inglés, mide 1,75 m y tiene 26 años. En el puesto número 4 encontramos a Arna Sandhu. Ella es Miss Universo India. Aunque su elección fue reciente, ella se roba todas las miradas gracias a su atractivo y completo perfil como Miss. A esto le sumamos el aura de ganadora que posee. Ella tiene 21 años, mide 1,73 m. Actualmente está cursando su maestría en Administración Pública y le encanta actuar, bailar, nadar y montar a caballo. Siempre ha tenido una conexión especial con los animales y es una fanática del fitness. Su enfoque social han sido los niños y ella recauda fondos con el objetivo de brindar atención médica a los niños desfavorecidos que padecen enfermedades terminales. Llegamos al puesto número 3 y en él se encuentra Luisette Materán. Ella es Miss Universo Venezuela. Esta contendiente encabeza la lista de las candidatas con mejores comunicaciones y cómo no serlo cuando es una gran periodista. Su actitud es tan fresca, pero ella no deja de ser una contendiente con elegancia y toda la postura necesaria en una Miss. El favoritismo en el público es otro plus que la acompaña. Ella es modelo y actriz, así que conoce a la perfección su registro y en cuestión de pasarela es algo que domina por completo. Su enfoque social han sido las niñas de su país. Ella busca darle un lugar seguro en la sociedad y que puedan crecer sin ningún problema. También ayuda a los sectores más vulnerables de su país. Ella tiene 25 años y mide 1,78 m. Y en segundo lugar se encuentra Miss Universo Paraguay, Nadia Ferreira. Posiblemente ella sea el rostro más hermoso de esta edición.
Pero no es solo una cara bonita, su transición de modelo a reina de belleza ha sido todo un éxito, su registro fotográfico es exquisito y cómo no serlo cuando ha filmado toneladas de campañas y su pasarela ha estado presente en los desfiles más importantes del mundo. Esta belleza mide 1,78 m, tiene 22 años, está estudiando actualmente para obtener un título en ingeniería empresarial, habla inglés con fluidez y también puede comunicarse en portugués. Ella es vocera y busca crear conciencia en la lucha contra el cáncer de mama. Trabaja por la mejoría de los niños y adultos mayores en su país. Llegamos a primer lugar y en él se encuentra Miss Universo Puerto Rico, Michelle Colón. El aura de ganadora la acompaña desde el día 1. En su nacional ella se proyectaba como la reina, ha cuidado cada detalle en su participación y nos ha presentado contenido de gran calidad, convirtiéndose en una contendiente mediática. Ella luce fresca, juvenil y para nada cartonada, transmite ángel, se ve cercana al público. En cuanto a su cuerpo, es bastante trabajado y se encuentra en la lista de los mejores. Tiene el apoyo de una de las mejores organizaciones nacionales, una banda importante. Esto lo veo como un plus y dará como resultado una contendiente a vencer en la venidera edición de Miss Universo. Ella mide 1,83 m, tiene 21 años, es estudiante de biología y premedicina, así como fundadora del programa de empoderamiento donde da charlas a niños y jóvenes. También es vocera haciendo conciencia sobre la vacunación del COVID-19 y por último, y no menos importante, ella siempre está buscando exaltar la cultura de su país. Espero que te haya gustado muchísimo este video y que tus favoritas se encuentren en él. Hazme saber en la caja de comentarios qué opinas sobre cada una de ellas. Recuerda suscribirte, darle manito arriba y soy Pipe y nos vemos en el próximo video.